Hola, queridas hermanas, queridas estudiantes de la Escuela de Formación San Oscar Romero. Feliz Pascua de Resurrección para todas. Espero que hayan vivido con muchísima intensidad esta Semana Santa, estos días del Santísimo Triduo Pascual, que haya sido una ocasión para renovarnos todos en la fe, la esperanza, en la caridad y por supuesto también en la vocación a la que hemos sido llamados. Deseándoles una muy feliz Pascua, Resurrección durante todos estos 50 días que llenos de gozo como iglesia vamos a celebrar este acontecimiento fundamental de nuestra fe. Eh, Les pido disculpas las fachas en las que me encuentran hoy. Me encuentran hoy en unos días de descanso después de, bueno, días de teletrabajo en realidad. Después de celebrar la Semana Santa, pues les damos esta semana de la octava como días de descanso para los seminaristas y pues para nosotros los formadores, más que días de descanso, pues digo yo que son días de teletrabajo, ¿verdad? Entonces, hoy me encuentran pasando estos días en la casa de mi mamá, pero siempre pues trabajando cosas, ¿verdad?, relacionadas con el seminario. Entonces ahí ustedes me disculpan la facha en la que me presento hoy. Ya esta sería nuestra última sesión grabada. Si Dios lo permite, la próxima semana tendremos la sesión sincrónica y, y, y serán ustedes las que den la clase, ¿verdad? Haciendo la exposición de la historia y la obra de su instituto o de su expresión de vida consagrada en nuestro país. Hoy entonces sería como la última sesión que hacemos de esta manera, ¿verdad? Pregrabada y tocando algunos temas relacionados con la historia de la iglesia. Hemos hablado un poquito, bueno, de lo primero que hicimos en esta segunda parte del curso, ¿verdad? Que fue centrándonos sobre todo en la historia eclesiástica de Costa Rica. Pues hablamos primero de lo que fue la llegada de los españoles, ¿verdad? Hablamos de la primera Eucaristía en Costa Rica, o cuando posiblemente fue la primera Eucaristía en Costa Rica, ¿verdad? Que este año se cumplirán 530 años de ese, 520 años de ese acontecimiento. Hicimos una cronología, ¿verdad?, de los principales momentos históricos de la iglesia en Costa Rica. Hablamos un poquito de lo que fue las misiones en Talamanca, las dificultades de evangelización, ¿verdad?, en aquella zona entre los indígenas. Y hicimos una brevísima exposición en la sesión anterior de lo que fue el episcopado, la obra de Monseñor Bernardo Augusto Til, segundo obispo de Costa Rica. Hoy quisiera que habláramos también de otro personaje de la iglesia de nuestro país. Pero antes de decirles quién es este personaje, quisiera hacer una pequeña reflexión. Recordemos, como les dije al inicio, pues al hablar de la historia de la iglesia son tantas cosas, ¿verdad? Que 5 sesiones no nos alcanzan, ¿verdad? Ni siquiera para hablar de la historia de la iglesia en nuestro país, 5 sesiones es muy poquito tiempo. Entonces lo que he hecho es escoger algunos temas muy puntuales, muy puntuales. Podríamos hablar, por ejemplo, muchísimo acerca de cada uno de los obispos que ha habido en el país. Yo solo escogí hablar de uno, posiblemente el más destacado de todos, ¿verdad? Monseñor Til. Pero bueno, de cada uno podríamos decir muchas cosas, hombres que han hecho han dejado un gran legado en la iglesia del país. Podríamos hablar en general de la historia y el aporte de la vida consagrada a la iglesia en nuestro país. Bueno, vamos a hablar un poquito, vamos a hablar de sus congregaciones, ¿verdad? Y de sus expresiones de vida consagrada. No vamos a hablar de todo, porque no nos alcanza el tiempo. Y bueno, podríamos hablar de un montón de fenómenos a lo largo de la historia, ¿verdad? Pero bueno, insisto, el tiempo no alcanza. Entonces, escogemos algunos nada más como para generar allí una cierta inquietud, ¿verdad? Y despertar algunas reflexiones. Hoy quisiera que hablemos un poquito acerca de testimonios de santidad en nuestro país. Hay una
una cuestión que no podemos perder de vista, y yo sé que ustedes lo saben, lo tienen claro, ¿verdad? Cuando hablamos de la historia de la iglesia, casi siempre cometemos el tremendo error de pensar primero en los papas y en los obispos, pero los papas y los obispos, ustedes saben bien, ¿verdad? No son la iglesia en sí misma. La iglesia no se agota en la jerarquía, ¿verdad? Ni siquiera en las congregaciones religiosas, ¿verdad? La iglesia es toda la comunidad de los bautizados, y al hablar de la historia de la iglesia, de alguna manera hablamos de toda esa comunidad de bautizados, la gran mayoría anónimos, la gran mayoría desconocidos. Por supuesto que a lo largo de esa historia hay algunos personajes que destacan, algunos personajes que de alguna manera resumen en un rostro y en un nombre algo que es legado de muchos, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos del trabajo de un obispo, hablamos de un sacerdote, de una religiosa, de un religioso, de algún laico que destaca, ¿verdad? En su testimonio de santidad, sabemos que detrás de él o de ella hay muchas otras personas que también se han esforzado por vivir y alcanzar la santidad con obras parecidas, ¿verdad? Con obras parecidas. Y detrás de ellos, pues hay también, ¿verdad? Una gran historia y un gran aporte muchas veces desconocidos. Hoy quisiera que reflexionemos un poquitito acerca de los testimonios de santidad. Y ustedes saben perfectamente, ¿verdad? Bueno, que la santidad, los santos, no son solamente los que la iglesia canoniza, sino que como celebramos en la solemnidad de todos los santos, el 1 de noviembre, pues la llamada a la santidad es para todos. Todos estamos llamados a ser santos. Y como tal, pues la multitud de los santos en la vida de la iglesia es enorme. El número de los santos es elevadísimo y la mayoría de los santos no son reconocidos, no son canonizados por la iglesia. Sin embargo, aquellos que sí son reconocidos, aquellos sí son canonizados, pues lo son porque destacan de un cierto modo, ¿verdad? De alguna manera particular, por algunas de sus obras. De algunos de estos santos que la iglesia ha reconocido, algunos han estado en Costa Rica, algunos han vivido en Costa Rica, han ejercido su obra en Costa Rica. Eh, Algunos de ellos ya están reconocidos oficialmente como santos o como beatos. Otros están en proceso de beatificación. Y creo que conocer un poquito el aporte, la presencia, el vínculo de estos testimonios de santidad con nuestro país nos recuerda esa vocación universal y nos recuerda que los santos no son ajenos a nuestra realidad. Y creo que valdría la pena mencionarlos como parte de nuestra historia eclesiástica. Podemos hablar, por ejemplo, de los que ya están canonizados. De los que ya están canonizados, hay 4 santos que han estado en Costa Rica de paso, de visita. Hablamos, por ejemplo, por supuesto, de San Juan Pablo II. Ustedes saben que visitó nuestro país entre el 2 y el 5 de marzo de 1983, su primera visita a América Central. Llegó directamente, bueno, de Roma, bueno, no directamente porque hizo una escala en República Dominicana, pero después ya, digamos, en su viaje transatlántico, llegó directamente a Costa Rica. Fue el primer país de Centroamérica que el Papa visitó en aquel momento, la tarde del miércoles 2 de marzo de 1983. Y el 3 de marzo, bueno, y el primer lugar que él visitó fue justamente el Seminario Nacional, ¿verdad? Él salió del aeropuerto dirigiéndose a Paso Ancho. Allí tenía una reunión con los obispos de toda Centroamérica y probablemente ustedes hayan visto fotos, ¿verdad? Están ahí en la página de Facebook del Seminario Nacional. Hay fotos de la visita de Juan Pablo II en la capilla del seminario, en el comedor, etcétera. Y si conocen la sede del seminario en Paso Ancho, tal vez hayan oído hablar del famoso cuarto del Papa, ¿verdad? La habitación que se le preparó para que él descansara, que no hay gran cosa ahí, no hay nada, lo que hay es un par de fotos y una cama, pero ha quedado ahí como recuerdo de la visita del pontífice. El 3 de marzo, el jueves 3 de marzo del 83, el Papa lo dedicó a su visita a Costa Rica propiamente, ¿verdad? Visita de cortesía al presidente de la República, a la misa en la Sabana, al encuentro con los jóvenes en la tarde, encuentro con religiosos y religiosas en la Catedral Metropolitana. Entonces fue su día de visita pastoral a Costa Rica.
el 3 de marzo. El 4 y 5 de marzo lo dedicó a las visitas a Nicaragua y a Panamá respectivamente, pero tenía como sede Costa Rica. Voló a Nicaragua y regresó a Costa Rica, voló a Panamá, regresó a Costa Rica, entonces pasaba la noche aquí en la Nunciatura Apostólica. Y el 6 de marzo, ya sábado 6 de marzo, dejó Costa Rica definitivamente y voló a El Salvador y continuó pues, su viaje apostólico en la parte norte del Istmo. Entonces, bueno, ahí tenemos una visita de alguien que ya hoy está oficialmente reconocido como santo por la iglesia. También en 1988, ¿verdad? Saben, tuvimos la visita de la Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta. Estuvo en nuestro país, estuvo en la Catedral Metropolitana, estuvo en San Isidro de Coronado. Señalo para allá porque como si ustedes estuvieran acá, yo vivo, bueno, mi mamá vive en San Jerónimo de Moravia y aquí desde mi casa se ve directamente la iglesia de San Isidro de Coronado. La Madre Teresa estuvo en Coronado, ¿verdad? Cuando se inauguró el hogar de ancianos que atiende su congregación de misioneras de la caridad, en el año 1988. También, bueno, hoy canonizado San Óscar Arnulfo Romero, que le da nombre a esta escuela de formación. Habrá estado probablemente más de una vez de visita en Costa Rica, ¿verdad? Sabemos que él fue obispo de 1975 a 1980. Perdón, antes del 75, ahorita no preciso la fecha de su ordenación episcopal, no la tengo a mano. Sé que en el 75, el primero fue obispo auxiliar de San Salvador, después obispo de Santiago de María, y en el 75 fue cuando fue nombrado obispo de Santiago de María. En el 77 fue nombrado arzobispo de San Salvador y en el 80 fue asesinado, fue martirizado. En ese tiempo, pues algunas veces habrá venido a Costa Rica, no tengo el dato de cuántas veces. Sé que sí, por lo menos una vez en enero del 79 estuvo en Costa Rica en una reunión de obispos de toda Centroamérica, ¿verdad? Estas reuniones que son habituales en los encuentros de obispos. Por eso digo que debió haber sido probablemente más de una vez que él haya estado en Costa Rica, pero no tengo ahorita a mano la evidencia. Incluso si alguna de ustedes tiene algún dato al respecto, sería bueno que lo compartieran en el mural colaborativo, ¿verdad? Sé y tengo la fotografía, no la tengo aquí a mano, pero sí porque todas mis cosas están en el seminario, pero hay por lo menos una fotografía de una reunión del CEDAC en 1979, que fue aquí en San José, y en esa reunión pues estuvo Monseñor Romero, ¿verdad? Entonces ahí estamos hablando de otro santo también, ya hoy oficialmente reconocido, oficialmente canonizado por la iglesia, que ha estado en nuestro país. Uno muchísimo menos conocido el que haya estado en Costa Rica, pero tal vez ustedes conocen seguramente a San Alberto Hurtado, un santo jesuita chileno. San Alberto Hurtado estuvo en Costa Rica también unos días, en 1945. Él escribe un diario de viaje. Él iba de viaje hacia los Estados Unidos, pero entonces él pasa de Chile, está unos días, si la memoria no me engaña, en Argentina, después pasa a Costa Rica, de Costa Rica a México, después llega a Estados Unidos. Él vino a Costa Rica porque quería conocer a Monseñor Sanabria. Ustedes saben que Monseñor Sanabria, segundo obispo de Alajuela y segundo arzobispo de San José, se preocupó mucho por las cuestiones sociales, la cuestión de los obreros y demás, y en buena parte a él se le debe que exista un capítulo de garantías sociales en la Constitución Política y la promulgación del Código de Trabajo, porque él facilitó mucho la alianza entre el gobierno republicano del doctor Calderón Guardia y el Partido Comunista de Manuel Mora Valverde para sacar adelante esta reforma social, y a estos tres beneméritos de la patria pues se les reconoce, ¿verdad?, como los gestores de esa gran reforma social de Costa Rica en los años 40, ¿verdad? Entonces, Sanabria tenía un amigo, obispo chileno, Monseñor Manuel Larraín,
Y Manuel Larraín era amigo de San Alberto Hurtado, habían estudiado juntos y en el seminario y toda la cosa, amigos de toda la vida. Y hay una carta que se conserva en el archivo histórico arquidiocesano, donde Monseñor Manuel Larraín le escribe a Sanabria presentándole al padre Hurtado, porque el padre Hurtado también estaba muy preocupado por las cuestiones sociales. Y entonces Monseñor Larraín le dice a Monseñor Sanabria, te mando a este amigo, te quiero presentar a este amigo que quiere conocerte y creo que le haría mucho bien. Le dice, se llama Alberto Hurtado, es un jesuita, y no te digo más porque cuando se conozcan van a ver que son almas gemelas. Es muy bonita la presentación que le hace porque le dice, ustedes son como dos almas gemelas. Entonces, esa es la presentación que le hace Monseñor Manuel Larraín a Sanabria. Resulta que el padre Hurtado va escribiendo en una libreta lo que va viendo en su viaje, y en esa libreta toma nota de los lugares donde está, lo que ve, etc. Y la parte más extensa de ese diario de viaje está destinada justamente a la entrevista que tiene con Monseñor Sanabria, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad de investigar un poquitito este asunto ahí muy humildemente en un trabajo cuando estaba yo estudiando como seminarista, un trabajo del curso de historia eclesiástica, y hicimos ahí como un pequeño recuento de las actividades donde estuvo, digamos, lo que hizo San Alberto Hurtado. Conste que no estamos hablando de una visita mediática, ¿verdad? Porque es que obviamente que viniera Juan Pablo II, todos los medios estaban al tanto de eso, que viniera la Madre Teresa, todos los medios estuvieron al tanto de eso. En cambio, cuando vino San Alberto Hurtado, era simplemente un sacerdote común y corriente, totalmente desconocido, ¿verdad? Apenas medio conocido en su país, ¿verdad? En algunos sectores eclesiales, ¿verdad? Entonces no se trata de la visita de un personaje famoso, ¿verdad? Sino de un sacerdote humilde, sencillo, que está simplemente haciendo una obra social y que quiere conocer a un obispo, ¿verdad? Y que quiere conocer su pensamiento. El padre Hurtado viene a Costa Rica, toma notas y, bueno, continúa su viaje a los Estados Unidos. Y después, algunos aspectos de la obra que él desarrolla después, se nota el impacto que tuvo la conversación con Monseñor Sanabria. Otro día podemos conversar un poquito más de eso en detalle. Esos son, por ejemplo, digamos, ejemplo de 4 santos hoy canonizados que sabemos que estuvieron en nuestro país, por lo menos de visita por unos días. Hay también santos que han estado en nuestro país y que han vivido en nuestro país por un tiempo, ¿verdad? Sin ser costarricenses. El caso, por supuesto, principal, el más importante y que deberíamos rescatar, ¿verdad? Por supuesto, Sor María Romero, como ustedes saben, ¿verdad? Religiosa salesiana nicaragüense que vivió la mayor parte de su vida en Costa Rica, desarrolló una obra social maravillosa, extraordinaria, que bendito sea Dios, todavía está en pie allí en la Sabana, la casa de María Auxiliadora, y una obra evangelizadora extraordinaria y de vanguardia para su época, ¿verdad? Sor María Romero es en este momento la santa de nuestro país porque es la que está beatificada y su obra está aquí y su sepultura está aquí. Y ella antes de morir dejó claro y le dijo a sus familiares que cuando muriera tenía que ser enterrada en Costa Rica, ¿verdad? Ella nunca pidió volver que la sepultaran en Nicaragua, sino que ella pidió ser sepultada en Costa Rica. Y sabemos que su sepultura está allí en la casa de María Auxiliadora. Y bueno, Dios quiera que pronto sea canonizada, ¿verdad? Pero ya la tenemos en los altares, ¿verdad? Como beata, y la celebramos cada año el 7 de julio. Y deberíamos promover y difundir cada vez más la devoción a Sor María Romero, esta mujer extraordinaria, ¿verdad? Y de alguna manera una santa que, como dijo Monseñor Arrieta el día de su beatificación, tiene que ser punto y vínculo de unión de 2 pueblos, ¿verdad? Que a veces nos confrontamos y nos peleamos innecesariamente y sin sentido, ¿verdad? Sor María Romero debería ser signo de unidad entre estos 2 pueblos.
Además de Sor María Romero, ya les había mencionado la vez pasada, el video anterior, la Beata Encarnación Rosal, ¿verdad? Una beata guatemalteca, betlemita, religiosa betlemita, que expulsada de Guatemala por el gobierno de Justo Rufino Barrios, viene a Costa Rica y después es expulsada por el gobierno de Próspero Fernández, ¿verdad? Cuando se expulsa a Monseñor Til del país, se expulsan también las congregaciones religiosas que había. Los jesuitas en los primeros que iban para afuera, ¿verdad? Después del obispo, y se expulsan, se dejan solamente las congregaciones femeninas dedicadas a obras de caridad, ¿verdad? Que cumplían esas dos condiciones, femeninas y dedicadas a obras de caridad. En el caso de las betlemitas, como están dedicadas a la educación, para los liberales era muy peligroso, ¿verdad? Los liberales veían como muy peligrosa la educación católica y entonces a ellas las expulsaron. Ella pasó de acá a Colombia y de Colombia a Ecuador y en Ecuador murió, beatificada en el año 1996. Tenemos también dos beatos capuchinos. De uno de ellos se me escapa el nombre. De uno de ellos sí me acuerdo, Fray Remigio de Papiol, y otro que los beatificaron juntos hace unos 8 años más o menos. Y ahora el año pasado, como en noviembre, beatificaron otro capuchino, que ahorita también se me escapa el nombre. Toda esta parte es como, se supone que la introducción a la clase, y hay datitos que tenía y los dejé allá en el seminario. Apenas los tenga, yo les paso el nombre. Pero estamos hablando de 3 capuchinos que han sido beatificados ya en los últimos 8 años, 9 años, que vivieron en Costa Rica un tiempo, ahí en el convento de los capuchinos en Cartago. Entonces, esos beatos también no eran costarricenses, pero vivieron un tiempo aquí entre nosotros. No está beatificado, pero está en proceso. Probablemente nunca llegue a ser beatificado ya porque ya es una causa muy antigua y probablemente caiga en el olvido. Sin embargo, se acordarán ustedes el Fray Margil de Jesús, que fue de los que mencionamos en la Antonio Margil de Jesús, que mencionamos en la clase sobre las misiones en Talamanca, ¿verdad? Un fraile franciscano recoleto, que fue este franciscano, ¿se acuerdan? El primero que junto con otro entran ellos dos solos sin que los acompañen soldados españoles. ¿Se acuerdan que cuando en esta sesión hablamos de cómo entraron los españoles a los métodos de evangelización? Siempre iban acompañados por soldados españoles, y estos dos religiosos dijeron: no, vamos a entrar sin soldados, vamos nosotros solos, y decían: solo nos acompaña nuestro dulce Cristo. Fray Antonio Margil de Jesús, bueno, después fue llevado a México y estuvo por allá. En México hubo un momento en que volvió y lo volvieron a llamar, ¿verdad? Eso lo dijimos en la sesión tras anterior. Entonces, a lo que voy es que este religioso está en proceso de beatificación, ha sido declarado venerable. Venerable significa que se ha reconocido que vivió las virtudes cristianas en grado heroico, y significa que para reconocer su santidad hace falta un milagro para poder beatificarlo y otro milagro para poder canonizarlo. Pero en lo que tiene que ver, digamos, con la parte del estudio de su vida y de su obra, todo apunta a que hay un testimonio fuerte de santidad de vida. Y por eso entonces se le llama venerable, porque vivió las virtudes en grado heroico, y se le puede rezar en forma privada, ¿verdad? Se puede pedir su intercesión en forma privada, y se pueden pedir gracias por su intercesión en forma privada, no culto público, pero sí en forma privada. Este venerable Margil de Jesús entonces estuvo aquí en nuestro país en el siglo 17, durante la época 18, durante la época de las misiones en Talamanca. Bien,
creo que por allí podríamos, estoy dando algunos ejemplos, ¿verdad? De testimonios de santidad que la iglesia ya ha asumido para su estudio y en algunos casos, pues que ya ha reconocido oficialmente su santidad, ¿verdad? Y que tienen que ver con la historia eclesiástica de nuestro país. Ya ahora sí quisiera entonces, para entrar directamente en el tema que quisiera tratar con ustedes hoy, es que hablemos de la que podría llegar a ser la primera santa oficialmente reconocida, o por lo menos la primera beata oficialmente reconocida, nacida en nuestro país, ¿verdad? Que seguramente ustedes habrán oído hablar de ella, que es la niña María Isabel Acuña Arias, conocida como la niña Marisa, y que su proceso de canonización está en este momento abierto, está en desarrollo en la Arquidiócesis de San José. Hoy quisiera que hablemos un poquito de ella. Voy entonces a compartir aquí la pantalla para que veamos algunas diapositivas. Estamos hablando acá de una niña que muere con 13 años de edad. Muere con 13 años de edad, eh, muy asociada a la ciudad de Heredia, aunque no precisamente es herediana, ¿verdad? Ella no era herediana, ella era josefina, era de San José, pero su fama de santidad está muy vinculada a la ciudad de Heredia. Ya vamos a ver por qué. Vamos a dar primero algunos datos biográficos. Ahí vemos la fotito de su primera comunión. Y esa imagen es importante que la guardemos. Ya les voy a decir por qué. Ahí tenemos algunos datos generales, ¿verdad? La niña Marisa nace, Marisa es la contracción de María Isabel, ¿verdad? María Isabel, entonces le decían de cariño Marisa. Popularmente algunas personas fueron convirtiendo el Marisa en Maritza, pero ella no se llamaba Maritza, ella se llamaba María Isabel y entonces de cariño le decían Marisa. La niña Marisa entonces nace el 5 de marzo de 1941 en lo que aquel momento se llamaba la Casa de la Maternidad, que es hoy la Maternidad Carit, del Hospital Carit, Hospital de la Mujer, se llama hoy en día. Allí nació la niña Marisa y es bautizada mes y medio después, el 29 de abril de 1941, en la iglesia La Dolorosa. Ya vamos a ver por qué que la vida de ella está muy asociada a esta iglesia, la iglesia La Dolorosa, ahí en San José. Es confirmada el 4 de noviembre de 1945 en la Catedral Metropolitana por Monseñor Víctor Manuel Sanabria, que era el arzobispo de San José en ese momento. Ojo que es el 4 de noviembre de 1945, mes y medio después de que San Alberto Hurtado había estado en Costa Rica conociendo a Monseñor Sanabria, por cierto. Hace su primera comunión el 8 de diciembre de 1949 en la iglesia de la Merced, en San José, y parte al cielo el 15 de agosto de 1954. Su familia vivía en el barrio Los Ángeles, ahí en San José. 15 de agosto de 1954, ¿verdad? Tomemos nota de esa fecha tan importante, ¿verdad? 15 de agosto, solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen en cuerpo y alma al cielo. Unos 4 años después de que había sido declarado el dogma, 100 años después de la declaración del dogma de la Inmaculada Concepción, que había sido en 1854. Eso como datos generales. Ahí puse dies natalis. Probablemente ustedes saben que cuando se habla, digamos, en el lenguaje teológico, el lenguaje eclesiástico, cuando se habla de las vidas de los santos, se suele decir llamar al día de su nombre el dies natalis. Dies natalis significa día de su nacimiento, pero se lo aplicamos a la muerte. ¿Por qué? Porque es el nacimiento a la vida eterna, ¿verdad? Entonces, cuando vean la expresión dies natalis, estamos hablando de el día de su muerte, que es el día de su nacimiento para la eternidad. Bien, se dice que la niña Marisa, se dice, no, pues son los datos históricos, ¿verdad? Sus padres eran Rafael Ángel Acuña Bermúdez, un tornero mecánico originario de Turrialba, y su madre Blanca Arias Chavarría, era ama de casa, originaria de San José, y tuvo una hermana llamada María Elena.
que vamos a ver que María Elena, bueno, el esposo de María Elena va a ser muy importante en lo que es la fama de santidad de Marisa. Ella vivió en diferentes lugares, ellos no tenían casa propia, entonces viven en diferentes lugares. Ahí vemos una fotito de ella, ¿verdad? Como con 2 o 3 añitos, quedó un poquito desalineada, pero bueno, esa fotito tenía que venir más acá, centrada en el cuadrito. Ahí la vemos pequeñita y aquí vemos abajo a sus papás, don Rafael Ángel Acuña y doña Blanca Arias. Ellos vivieron cuando nace la niña Marisa, vemos que ellos viven en lo que se llama el barrio del Pacífico, o sea, ahí por donde está la terminal de trenes al Pacífico, ¿verdad? La estación de ferrocarril al Pacífico. Vivieron un tiempo en barrio Los Ángeles de San José también. Ustedes saben dónde es el barrio Los Ángeles, ¿verdad? Ahí cerca la zona por donde está la parada de buses de Punta Arenas. Vivieron en Tibás, en San Juan de Tibás un tiempito. Vivieron en La Uruca un tiempito. Vivieron en el barrio Los Ángeles de Heredia. Y después nuevamente en el barrio Los Ángeles de San José. Entonces, veamos que está el barrio Los Ángeles de San José y Los Ángeles de Heredia son sobre todo los dos lugares más fuertemente asociados, donde vivió más tiempo y donde se dan los acontecimientos más importantes de su vida. Ella estudió en la Escuela América en San José hasta el 4º grado y luego se fueron a vivir a Heredia. Y entonces estudió en la Escuela Rafael Moya en Heredia. La Escuela Moya, esa hoy ya no está en pie. Está en pie el edificio antiguo, pero la escuela ya no está. Allí en la Escuela Moya hizo el 4º y 5º grado. Y cursó los estudios secundarios, el primer año de colegio nada más, en el Colegio María Auxiliadora de Heredia. Actualmente el Colegio María Auxiliadora de Heredia está ahí de la Universidad Nacional, la carretera que va para San Pablo de Heredia, ahí como a 300 metros y a mano derecha está el Colegio María Auxiliadora. Actualmente, pero en aquel momento el colegio no estaba ubicado ahí, estaba ubicado en el puro centro de Heredia. Entonces, ella inicia ahí sus estudios del colegio, pero en el año 1954, entre el mes de marzo y el mes de mayo. Por eso, como vive ahí los últimos tiempos de su vida, los últimos años, 2 años y medio, entonces es que la historia, el testimonio de la niña Marisa está muy vinculado a la ciudad de Heredia. Ahí tenemos algunas fotitos. Esta iglesita que vemos acá es la iglesia de Los Ángeles de San José, ¿verdad? Esa que está ahí cerquita de la parada de Punta Arenas. Aquí son algunas casas antiguas del barrio Los Ángeles de San José. No digo que una de esas sea la casa de la niña Marisa, porque la casa de Marisa ya no existe, no sabemos dónde era, pero por lo menos ahí a manera de ilustración, ¿verdad? Aquí la iglesia de San Juan de Tibás, a la época, mediados del siglo XX, y por aquí tenemos la iglesia de Los Ángeles de Heredia, ¿verdad? También donde ella vivió. Ahí eso nada más como ilustración. Los testimonios que tenemos de ella nos hablan de rasgos de personalidad interesantes, ¿verdad? Marisa era una niña normal en el sentido de que era una chiquilla alegre, digamos, una chiquilla común y corriente de su época, ¿verdad? Alegre, obediente, respetuosa, participativa. Parece que los que la conocieron, ¿verdad? Los testimonios que hay, tenía una chispa, de esos chiquillos, ¿verdad? Que tienen allí como esa chispa, esa viveza natural. Se dice que siempre bien presentada, que era una excelente estudiante, que tenía un liderazgo muy positivo, que también que sabía combinar, digamos, seriedad y alegría, sabía estar seria cuando había que estar seria y en general pues una alegría natural, una alegría permanente en ella. Era una niña que a pesar de su corta edad sabía dar consejos sabios y al mismo tiempo sabía hacer bromas, ¿verdad? Sabía hacer bromas no irrespetuosas, ¿verdad? Pero bromas como cualquier chiquillo, ¿verdad? Servicial, colaboradora,
Le gustaba bailar, le gustaba cantar, le gustaba la lectura, el teatro, el cine, la cocina y soñaba con ser maestra. Entonces, digamos, una chiquilla en cuanto a su personalidad, humanamente hablando, una niña normal, equilibrada, sana, ¿verdad? Alegre. Y de hecho en las fotos siempre se le ve, ¿verdad? En esa sonrisa, las poquitas fotos que conocemos de ella, revelan esa alegría, se le nota en su sonrisa y en su mirada, ¿verdad? Ella se enferma de un tumor cerebral, ¿verdad? Adquiere un tumor cerebral, empieza a sufrir dolores de cabeza muy fuertes, mareos y una ceguera progresiva. Ahí, a lo largo de su enfermedad, se dicen varias cosas, hay varios testimonios que es donde se empieza a manifestar lo más extraordinario de esta niña. Una de las cosas es que conforme ella va perdiendo la visión, ella no le dice a nadie que se está quedando ciega para no preocupar a la familia, sobre todo para no preocupar a la mamá. La que sabía era, ahorita no recuerdo bien si era empleada de la casa o era una señora que llegaba de vez en cuando a colaborar en la casa, pero digamos, no era propiamente de la familia y ella le pidió a esta muchacha que no dijera nada para no angustiar a la mamá, ¿verdad? Pero la muchacha se dio cuenta de que ella, la niña se estaba quedando ciega. Incluso más adelante, en una visita que hizo poquito antes de morir, visita al colegio, parece que las compañeritas y las profesoras se dieron cuenta que ella no veía porque le dieron un papel, algo que tenía que leer, y ella lo agarró al revés. Entonces, ahí fue donde se dieron cuenta que ella no veía, pero ella no había dicho nada de esa ceguera que estaba sufriendo. En relación bueno, con su enfermedad, ahorita vamos a decir alguna cosa más de lo extraordinario y lo heroico de esta niña. En el mes de julio de 1954 es internada en el Hospital Calderón Guardia en San José. Visita a sus compañeras el 3 de agosto. Ella se enferma, ¿verdad? A inicios de este año, del 54. Recordemos que de marzo a mayo estuvo en el colegio, ya después tiene que salir del colegio porque empieza tratamientos, exámenes y cosas, ¿verdad? Todo el proceso de enfermedad. El 3 de agosto visita a sus compañeras, las anima y se despide de ellas. Ya ella sabe que va a morir y se despide de sus compañeras. Y anuncia que va a morir el día de la Virgen. Se lo dijo a un sacerdote, que ella iba a morir el día de la Virgen. Y recordemos que murió el 15 de agosto, ¿verdad? El 14 de agosto sufre convulsiones y dice esta frase: ¿qué cielo más lindo he visto? Estaba la Virgen rodeada de ángeles, pero le faltaba uno. Le faltaba uno. Y ustedes saben pues que en la piedad popular, ¿verdad? Decimos que cuando un niño muere, ¿verdad? Esa expresión, ¿verdad? De que angelitos quiere el cielo, ¿verdad? No es que el niño se convierta en angelito, porque un ángel no es humano, es un espíritu angélico y el humano es un espíritu humano. Son dos naturalezas distintas. Pero vean cómo en esta sensibilidad del pueblo de Dios, ¿verdad? Esta imagen, vean cómo ella percibe y entiende en esta revelación que ella va a morir, ¿verdad? Estaba la Virgen rodeada de ángeles, pero le faltaba uno y se da cuenta que ese angelito tiene que ser ella. Vean qué interesante que ella ve a la Virgen rodeada de ángeles. Y recordemos que los periodos más largos de su vida lo pasó en dos barrios que tienen por patrona a la Virgen de los Ángeles, ¿verdad? Ahí hay un signo, me parece a mí muy interesante. El 15 de agosto muere a las 7:15 de la mañana con 13 años de edad y su cuerpo aguarda la resurrección en el cementerio municipal de Heredia, el cementerio central de Heredia. Ustedes llegan allí más o menos del parque de Heredia hacia el sur directo y llegan al parque, perdón, al cementerio y entrando al cementerio ustedes van hasta el puro fondo y van a encontrar ese mausoleo que se ve ahí en la foto. Aquí adentro, aquí por el frente nada más se ven estas gradas, esta pequeña explanada es como un kiosco, ¿verdad? Y este crucifijo. Pero si se van por el lado atrás, le dan la vuelta,
al lado atrás hay otras graditas y hay una entrada, ¿verdad? Y es así como subterráneo. Ahí está la tumba de la niña Marisa. Ahorita vamos a ver entonces otra foto donde se ve la sepultura de ella. Hablemos un poquitito de la fama de santidad de esta chiquilla. La fama de santidad de ella empezó tan pronto como ella murió, ¿verdad? Tan pronto como ella murió. Eso que vemos ahí en la imagen, una tarjetita que dieron en el colegio María Auxiliadora cuando se cumplieron 5 años de la muerte de Marisa. Y vean que ya, bueno, ahí tiene una pequeña reseña, no se lee completa, pero hay una pequeña reseña. Y vean cómo se habla ya de la dichosa muerte de Marisa. Ya había una fama de santidad, ¿verdad? Desde que ella murió. Ahora sí, ¿por qué viene esta fama de santidad de esta chiquilla? Recordemos que en los santos, lo primero que tenemos que ver en ellos es sus virtudes, la vivencia de las virtudes. Entonces, yo quisiera poner aquí más o menos destacado cuáles son esas virtudes que más resaltan en la vida de Marisa. Podríamos hablar en primer lugar de la virtud de la piedad, ¿verdad? Que se manifiesta, por ejemplo, en el hecho de que ella aprende sus primeras oraciones de su mamá, ¿verdad? Es formada en una familia católica, ¿verdad? Su mamá le transmite la fe y desarrolla un gusto por todas las cosas de Dios, todas las cosas espirituales. Desarrolla un gran gusto por la oración. Rezaba el rosario, la pasión que se acostumbraban en aquellos años, ¿verdad? Rezar la pasión, meditar la pasión de Cristo los viernes, el Vía Crucis. Todas estas oraciones desde muy pequeñita ya las hacía con gusto. Preparó y vivió con mucho gozo su primera comunión. Ahorita vamos a dar un testimonio de caridad. Cuando hablemos de la caridad, un testimonio en relación con su primera comunión. La asistencia a la Eucaristía, asistía a la misa de niños. En aquellos años ya se empezaba a hablar, por ejemplo, de las misas de niños en la iglesia de la Dolorosa. Ella iba a la misa de niños, usaba el misal. Recordemos que en aquellos tiempos la misa se celebraba en latín, entonces se daban misales del pueblo, ¿verdad? La gente podía tener un librito donde podían seguir la misa y tenían el texto en latín y en español y podían seguir la misa en latín. Entonces ella desde pequeñita sabía leer el misal, sabía seguir la Santa Eucaristía a través del misalito. Se confesaba regularmente, ¿verdad? Hacía la comunión reparadora los primeros viernes y los primeros sábados. Recordemos las promesas del corazón de Jesús a Santa Margarita María de Alacoque sobre la comunión reparadora los primeros viernes de mes y las promesas también de la Virgen María a Sor Lucía de Fátima, ¿verdad? Sobre la comunión reparadora de los primeros sábados de mes, que para este momento apenas estaba empezando, ¿verdad? Apenas estaba empezando porque apenas estaba dando a conocer esto. Una gran devoción a la Santísima Virgen. Dice San Luis María Griñón de Montfort que a quien Dios quiere hacer muy santo lo hace muy devoto de la Virgen, ¿verdad? Y la niña Marisa era muy devota de la Virgen. Su advocación predilecta era la de Nuestra Señora de Fátima, que ella decía que era su virgen, posiblemente por el hecho de haber sido una manifestación de Nuestra Señora a niños, ¿verdad? Niños pequeños, tal vez esto caló en Marisa. Como niña pues, que estudió con las salesianas, ¿verdad? Obviamente una gran devoción también a la advocación de María Auxiliadora. Usaba el escapulario del Carmen, ¿verdad? Antes de morir empezó a usar el escapulario del Carmen también. Y tenía devoción al beato Martín de Porres. Para ese momento San Martín de Porres todavía no había sido canonizado, pero sí beatificado, y le tenía una gran devoción, ¿verdad? A este dominico, este fraile peruano, destacado pues por las obras de misericordia, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver cómo caló en ella ese testimonio de Martín de Porres y cómo ella lo vivió. Entonces hay una virtud, la virtud de la piedad. Otra virtud, la virtud de la caridad. A Marisa se le recuerda como niña, una niña caritativa que abrazaba a los indigentes, compartía con ellos el pan y una moneda. Se le recuerda el cariño que le tenía un indigente a quien llamaban el curtidito. Este parece que era un señor que pasaba por el barrio donde ella vivía. Esto creo que era en Heredia. El señor pasaba, vivía en la calle, pero pasaba por las casas pidiendo.
Entonces ella le decía si el curtidito por el color de su piel, ¿verdad? Estaba bronceado, ¿verdad? Muy quemado ahí por eso. Entonces le decía si el curtidito. Y ella siempre trataba, cuando sabía que el curtidito iba a pasar, de tener algo ahí, le pedía a la mamá, ¿verdad? Que tuvieran algo para ofrecerle a este señor. Eh, Decía con frecuencia, a los pobres hay que tratarlos siempre bien. Vean aquí el testimonio, por ejemplo, de lo que decía ahora en relación con su primera comunión. Le pidió a su papá que le comprara un vestido de graduación. Ah, perdón, yo dije primera comunión y no, es para la graduación. Que le comprara a su papá, le pidió a su papá que le comprara un vestido de graduación más barato para ayudarle a una compañera pobre a comprar el suyo. O sea, imagínense, una chiquilla de sexto grado está anhelando el día de su graduación, le van a comprar el vestido de graduación, se da cuenta que una compañera no tiene dinero, es de una familia muy pobre. La familia Marisa no era familia adinerada, ya dijimos que no tenía casa propia, pero era una condición un poquito, digamos, más estable. Pero la otra chiquita parece que era muy pobre y no le podían comprar un vestido nuevo para su graduación. Entonces ya le dice a su papá, cómpreme uno más barato, ¿verdad? Que valga la mitad del precio. Entonces compramos dos para que la compañerita también tuviera un vestido que estrenar en su graduación. Eh, También en su oración destacaba la intención de la oración por los pecadores y por las misiones. Allí de un niño de esta edad, ¿verdad? Una niña de esta edad que se preocupe por orar constantemente por las misiones y por la conversión de los pecadores, pues obviamente ahí hay un indicio de una caridad muy fuerte. Eh, Hacía colectas de dinero en el apostolado de la Santa Infancia, más o menos lo que hoy se conoce como la infancia misionera, ¿verdad? Hacía colectas de dinero para ayudar a las misiones. Vean esa foto allí. Esto es un testimonio de la fama de santidad. Recién había muerto ella cuando empezaron a hacerse pequeños relicarios, ¿verdad? Esta medallita, vean que por un lado tiene no es como una medallita, sino más bien son como dos mitades, ¿verdad? Vean que en realidad por un lado tiene forma de rosa, por los lados externos es forma de rosa, pero por los lados internos es el rostro de Marisa en relieve y por aquí una pequeña reliquia de ella. Y esto estamos hablando de mediados del siglo XX, no es de ahorita, esto es de mediados del siglo XX. Ahí tenemos entonces algunos ejemplos, ¿verdad? De caridad de esta chiquilla. Esta foto que vemos ahí es de un homenaje que se hizo unos años después de su muerte en el Colegio María Auxiliadora. Ahí vemos una de las religiosas salesianas y algunas profesoras, ¿verdad? Y la foto de ella. En cuanto a la fama también de virtudes, habría que hablar de la resignación cristiana como una de sus virtudes, ¿verdad? ¿Qué es la resignación cristiana? Bueno, el asumir las dificultades de la vida con esperanza, ¿verdad? El no renegar de las dificultades, no renegar de la adversidad, sino sobrellevar esas dificultades con paciencia, confiando en Dios y pidiendo al Señor la fuerza para seguir adelante, ¿verdad? Esta resignación cristiana la vemos en Marisa, sobre todo en cómo afrontó su enfermedad con valentía, con entereza, con paciencia, con confianza en la Virgen, ¿verdad? Ya dije, en su enfermedad había cosas que ella no decía que estaba sufriendo para no preocupar a los demás, para no angustiar a su familia, sobre todo a su mamá, sino que la llevó con paciencia y con confianza a la Virgen, en la Virgen. Disimula su ceguera, ¿verdad? Ya puse ahí el ejemplo de que pidió que no le dijeran nada a su mamá y que se dieron cuenta en el colegio se dieron cuenta cuando vieron que había agarrado la hojita al revés. Eh, no se quejaba de los dolores y cuando le preguntaban que si le dolía, ella hacía un poquito, nada más decía un poquito, pero no se quejaba de sus dolores. Incluso parece que hay un testimonio de que cuando estaba sufriendo los dolores más fuertes, ella lo único que hacía era empujar un pie contra el otro, un piecito contra el otro. Incluso parece que la familia conserva las medias, uno o dos pares de medias, no sé, de los que ella usó durante la enfermedad, ¿verdad? Este gesto. Y parece que por ahí hasta
no puedo decir esto así como muy públicamente y no lo divulguen, pero parece que hay hasta por ahí algún testimonio de algún milagro asociado a- al uso de esta prenda, de esta media. Pero bueno, no puedo entrar por ahí porque estamos hablando de que está en proceso de estudio todo esto, entonces no se puede decir mucho. Ella decía esto: hay cosas infinitamente peores que estar ciega. O sea, imagínense lo que es una niña de 13 años diciendo esto. Hay cosas peores que estar ciega. Por ejemplo, el pecado, que es una ofensa a Dios. Dígame si esto no es un testimonio de fe, un testimonio de resignación cristiana, un testimonio de esperanza, un testimonio de santidad. Hay cosas peores que estar ciega. Por ejemplo, el pecado, que es una ofensa a Dios. ¿Cuántas personas hoy en día podrían decir eso? No digamos niños de 13 años. ¿Cuántos adultos tendríamos la madurez para decir eso? Yo creo que la mayoría de nosotros creo que no lo diríamos con esas palabras, ¿verdad? Probablemente. Y esta niña lo había entendido tan claramente a esa edad, ¿verdad? Yo creo que la mayoría de nosotros estaríamos en una crisis tremenda, ¿verdad? ¿Por qué, Señor, me haces esto, verdad? Yo que dediqué toda mi vida a servirte, ¿verdad? Nos derrumbaría la vida probablemente el perder la vista. Y yo hace poco estaba pensando en eso, ¿verdad? ¿Qué pasaría si yo me quedo ciego, ¿verdad? ¿Qué sentiría? ¿Cómo me valdría, ¿verdad? Lo difícil y da miedo, y por supuesto que esto asusta. Y veamos esta niña, la entereza con la que enfrenta su enfermedad. Eh, Participa en la Eucaristía y recibe la Sagrada Comunión diariamente mientras estuvo internada en el hospital, ¿verdad? Está en medio de la enfermedad, pero ella sabe que necesita del Señor y recibe los sacramentos. Ahí tenemos entonces ese testimonio tan clarito de resignación cristiana. Ahí vemos una medallita, ¿verdad? También de las que se hicieron con la fotografía de ella cuando recién había muerto, ¿verdad? Que se difundieron en aquellos tiempos. Lo que más destaca de la vida de Marisa, y quizás lo que más se menciona, es el ofrecimiento de su vida, el ofrecimiento de su enfermedad, los dolores de su enfermedad. Lo que más se dice siempre es por la conversión de su papá. Resulta que el papá parece que consumía alcohol y además había abandonado la fe, se había hecho evangélico, y esto la hizo sufrir a ella. Y ella quería que su papá volviera a la fe católica. Y no solo que volviera a la fe católica, sino que quería que comulgara con ella, ¿verdad? El día de su primera comunión para ella fue muy duro. O sea, fue un día de mucha alegría por recibir la comunión, pero también fue muy duro el hecho de que su papá no estuviera allí, ¿verdad? Entonces ella ansiaba el retorno de su papá a la, a la fe, que dejara el alcohol y volviera a la fe, y cosa que efectivamente se dio, ¿verdad? Antes de que ella muriera, ya vio a su papá volver a la fe y lo vio participar de la Eucaristía y comulgar con ella, ¿verdad? Entonces, el ofrecimiento de su vida por la conversión de su papá, pero no era lo único, no era lo único. Siempre lo que se dice es esto, ¿verdad? Que por la conversión de su papá, pero se sabe que no era lo único por lo que ella ofreció su enfermedad. Ella lo decía, que ella ofrecía sus dolores por la conversión de los pecadores y por las misiones. Vean qué interesante la conciencia misionera de esta chiquilla, ¿verdad? Tan fuerte. Ya dijimos ahora que hacía colectas, ¿verdad? Para ayudar a las misiones. Y ahora vemos cómo ella ofrece su propia vida, su enfermedad, el dolor de su enfermedad por las misiones. Ya los últimos meses de su enfermedad, las últimas semanas, pide que no le administren anestésicos, que no le administren calmantes para el dolor. Dice que ella está ofreciendo esos dolores por los pecados de mucha gente, y dice: es una penitencia que me he impuesto. Ella solita, libremente, voluntariamente decide: ofrezco mi enfermedad por los pecados de mucha gente. Vean qué fe tan grande esta niña y qué conciencia tan fuerte tiene ella de la comunión de los santos, porque sabe que su dolor ofrecido en expiación por los pecados de otros va a ayudar a otros a alcanzar la santidad. Dígame si esto no es de admirar, sobre todo en una niña de 12 años, de 13 años.
Hay lo que en el lenguaje canónico se llama la fama signorum. Fama signorum es la fama, digamos, de testimonio de milagros o de gracias recibidas por intercesión de esta niña. Aquí vemos una oracioncita con fecha del año 7 de junio de 1858. Vean que es firmada por el entonces arzobispo de San José, Monseñor Rubén Odio Herrera. Y es una oración para culto privado, para pedir favores por la intercesión de la niña Marisa. Veamos, estamos en el 58, apenas no han pasado todavía 4 años de la muerte de ella, y ya el arzobispo de San José autoriza una oración para pedir al Señor y a la Virgen favores y milagros por la intercesión de Marisa, para uso privado, ¿verdad? Por supuesto, todavía no es para culto público, pero sí para uso privado. En el mausoleo donde ella está sepultada hay una mesa con un librito, un cuadernito, hay tarjetas, mensajes, papeles doblados, donde los devotos de Marisa han anotado los favores que fueron concedidos por su intercesión. Esto fue una iniciativa de su cuñado. ¿Se acuerdan que ahora les dije? El esposo de su hermana María Elena va a ser muy importante en este proceso, porque él, al ver la fama de santidad de la niña Marisa, él decide empezar a recopilar las historias de la gente que decía, yo le pedí a Marisa esto y me consigues, yo le pedí a Marisa esto. Entonces él empieza a hacer recopilación de esto y pone en el mausoleo, porque se da cuenta que la gente empieza a ir a la tumba de Marisa, a rezar, a pedir su intercesión. Entonces él deja allí, en el mausoleo, el librito, el cuadernito, y la gente apunta. Y cuando el cuadernito no estaba, entonces la gente escribía, sobre todo los jovencillos, se volvió muy famosa para pedir a los, digamos, los jóvenes, los colegiales, pedían su intercesión para aprobar los exámenes, ¿verdad? Que les ayudan en los estudios. Entonces, ahora ya no, porque ya ahora lo remozaron ahí el mausoleo, pero todavía hace poquitos años, antes de que lo arreglaran, uno iba y encontraba grafitis ahí en las paredes, ¿verdad? Marisa, te pido que me ayudes a pasar el examen de matemática, ¿verdad? Marisa, ayúdame por favor a ganar el año, ¿verdad? Y así. Algunas cosas muy curiosas, ¿verdad? Yo recuerdo uno que decía, Marisa, ayúdame a que el muchacho que me gusta me dé pelota, ¿verdad? Y cosas así, bueno, son cosas de chiquillos, ¿verdad? De jóvenes colegiales, pero es un reflejo de cómo incluso en algún momento entre los adolescentes se volvió tan famosa esta niña, ¿verdad? Y su intercesión. Entre los favores que se cuentan, por ejemplo, se habla de la sanación de un hombre que había sido salvado de una muerte segura tras recibir un impacto de bala en el pecho. Ese es uno de los testimonios que hay. Hay acciones de gracias por su intercesión, por ejemplo, para obtener un trabajo, para lograr escapar de Cuba. La sanación de una niña que hoy es adulta, ¿verdad? Una niña de Santa Bárbara de Heredia que nació con hidrocefalia. Que por cierto, en internet encuentran este testimonio y la familia, digamos, se toman la foto y toda la cosa y, digamos, no es que no se conozca si se sabe quién es y todo. La sanación de una hija de una reconocida familia del centro del cantón de Heredia que estuvo postrada en coma por largo tiempo. Estos son ejemplos de sanaciones, de favores recibidos por intercesión de la niña Marisa. Esa es la fama de milagros, digamos, que tiene la sierva de Dios. Ahí vemos algunas fotos, no tienen buena resolución, entonces no se alcanza a leer bien, pero estos son algunos de los grafitis que les decía que había en la tumba de ella. Ya no están porque ya eso está, ya lo pintaron y lo remozaron, pero ahí estaban esos grafitis. Aquí se ve la mesita que puso el cuñado de ella, este es el cuñado, ya ahora en estos últimos años, ¿verdad? Ya un señor mayor, creo que él todavía vive, me parece que no ha muerto. Esta foto es reciente. Y esta es la mesita que él dejó y el cuaderno que él dejó para que la gente anote allí sus testimonios, ¿verdad? De gracias y favores recibidos. La causa de canonización de Marisa se abrió oficialmente en Costa Rica el 19 de marzo del 2018. Digo oficialmente por lo siguiente. Ella muere en 1954 y desde entonces se extiende su fama de santidad. Un sacerdote, el padre Menéndez de
de los dominicos de la Dolorosa, como él la había conocido y demás, él empieza a documentar Fama de Milagros, empieza a documentar la historia de ella, escribir su biografía y demás. Y ahí hay un primer intento de un proceso, nada más que no es un proceso oficial iniciado por la iglesia, sino una iniciativa personal del padre, pero que no prosperó por varias razones. Una de ellas porque no es, digamos, el proceso de investigación oficial que hizo la iglesia, entonces tal vez no todo estaba tan documentado y tan sistemático como suelen ser estos procesos. Después el padre tuvo ahí algún conflicto también con las salesianas. Y hay estas cosas de la vida, ¿verdad? Somos humanos y estamos marcados por el signo del pecado. Las salesianas quisieron iniciar la causa, pero entonces parece que hubo un conflicto, hay un pleito entre las salesianas y los dominicos, ¿verdad? Sobre todo este padre, porque quién era el que iba a llevar la causa. En vez de unir esfuerzos, ¿verdad? Que hubiera sido como lo lógico, como que hay un conflicto ahí, esto entorpeció un poco el desarrollo del proceso, ¿verdad? Las investigaciones. Pero veamos que hasta ese momento, lo único que la iglesia oficialmente había hecho era lo que vimos la tarjetita que hizo el arzobispo de San José, Monseñor Rubén Odio Herrera, que les dije también cuando hicimos la cronología, Monseñor Rubén Odio murió con fama de santo, ¿verdad? La gente que lo conoció decía que Monseñor Rubén Odio era un santo. Quizás uno de los obispos menos conocidos del país, quizás el menos conocido de nuestro país. Sin embargo, del que se dice, este hombre era un santo, ¿verdad? Monseñor Rubén Odio. Y era el arzobispo de San José cuando ella murió. Y vimos ahí que él hace esta tarjetita, ¿verdad? El imprimatur de esta tarjetita para que se puedan hacer oraciones privadas y pedir intercesión de Marisa, ¿verdad? Obtener gracias y favores. Entonces, hablamos de que en aquellos años no es que la iglesia inició oficialmente el proceso, sino fue la iniciativa del padre Menéndez y que no tuvo pues el desarrollo así riguroso, ¿verdad? Sistemático que el asunto requería. Y después el padre murió y entonces el asunto quedó ahí varado, ¿verdad? Quedó un poco en el olvido. Después de la visita ad limina que los obispos de Costa Rica hacen al Papa en el año 2017, poquito después de eso, parece que hubo ahí como una consulta de parte de la Congregación para las Causas de los Santos, que por qué Costa Rica no tiene causas abiertas, ¿verdad? Y solo la de Sor María Romero, pero que ahora está en manos de las salesianas y que las diócesis de Costa Rica no han iniciado estos procesos. Entonces, después de esto, bendito sea Dios, el señor arzobispo San José decide, dice, bueno, y tenemos esta fama de santidad de esta niña, entonces hagamos el proceso oficial, ¿verdad? Entonces, en 2018, pues el señor arzobispo, Monseñor José Rafael Quirós, abre oficialmente la causa de canonización de la niña Marisa. Estas fotos son del 19 de marzo del año 2018. Aquí vemos al señor arzobispo, señor obispo auxiliar. Aquí vemos al padre Sandí, que es el canciller de la curia, que es parte del tribunal, por aquí el padre Mauricio Granados, el padre Alejandro Sandí, que él es el postulador de la causa, ¿verdad? Postulador de la causa. Entonces, digamos, él es el que oficialmente pide al arzobispo que se abra la causa y para todos los efectos canónicos, los efectos del proceso canónico, él es el que, digamos, el que está promoviendo, está impulsando, ¿verdad? Que se estudie la vida y la obra y la fama de santidad de la niña Marisa. Aquí el padre Fernando Vilches, padre Víctor Hugo Munguía, padre Mauricio Granados. Por aquí no se ve, pero el padre Rodrigo Díaz, que lo vemos acá. Este padre dominico, la verdad no recuerdo ahorita el nombre, se me escapa. Y la señora, también se me escapa su nombre, ¿verdad? Es notaria. Todos ellos son miembros en diferentes roles, diferentes funciones del proceso de canonización, ¿verdad? En todo este proceso, pues hay un tribunal, hay jueces, hay un promotor de justicia, hay un postulador, hay peritos teólogos, hay peritos históricos, ¿verdad? Hay mucha gente que interviene en esto y pues esto es parte del, digamos, estos son los que fueron juramentados en aquella ocasión. Aquí vemos otra vez al cuñado de Marisa, que se me olvida el nombre. Él es el que
el que había puesto el cuadernito, ¿se acuerdan? Y que hace también esa recopilación de la fama de milagros, así a iniciativa personal. Él estuvo en el día que se inició la causa y ellas dos son hijas de este señor, o sea, ellas dos son primas hermanas de Marisa, que por supuesto no la conocieron, pero son primas hermanas de Marisa. Yo en una ocasión en Heredia sí conversé con una señora que había conocido a Marisa y me dijo, ¿verdad? Que lo que vimos ahora, que una niña alegre, una niña inteligente, una niña de mucho liderazgo, dinámica, bromista y también muy seria y todo eso, ella me lo contó. Aquí vemos algunas fotos del mausoleo donde está Marisa. Aquí vemos la placa, 5 de marzo del 41, 15 de agosto del 54. Aquí ya lo vemos una toma un poquito más abierta. Como ven, es un lugar muy pequeñito. ¿Se acuerdan que les dije que es como subterráneo? ¿Verdad? Uno baja y tiene que entrar agachado porque es muy pequeñito ahí donde ella está, en ese mausoleo municipal. Está aquí como una orillita, así como un rinconcito. Bueno, eso así en términos generales de lo que es la historia de la niña Marisa. No sé si ustedes ya conocían, me imagino que tal vez sí, espero que sí, que ya conocieran la historia de ella, pero si no la conocían, pues espero que esta pequeña reseña, muy breve y muy por encimita, pues les aporte algo, ¿verdad? Y les deje por lo menos una pequeña inquietud de querer conocer más de esta niña, el testimonio de santidad de esta muchacha que particularmente el señor arzobispo al abrir la causa nos decía, nos invitaba, ¿verdad? A ver en el ejemplo de ella, recordar dos cosas, ¿verdad? La ponía como ejemplo de santidad para los jóvenes, ¿verdad? De una niña joven entrando en la adolescencia, y para las familias, ¿verdad? Esta chiquilla no se santifica si no hubiera nacido en una familia donde se transmitió la fe, ¿verdad? Se transmitieron los valores cristianos, ¿verdad? Entonces esto nos hace reflexionar, creo, sobre la importancia y la necesidad de la evangelización de nuestras familias y de nuestros jóvenes, ¿verdad? La transmisión de la fe. Y, pues así, grosso modo, ahorita la causa de Marisa está en proceso, todavía no ha concluido la fase diocesana. Cuando concluya la fase diocesana, si todo termina bien, se mandará a Roma y en Roma estudiarán nuevamente todo lo que de aquí se mande y si se ve que hay vivencia de virtudes heroicas, pues esperamos que sea declarada venerable y si es declarada venerable, pues entonces solo quedaría esperar un milagro para la beatificación. Entonces, estas cosas pues toman tiempo, ¿verdad? Pero creo que lo más importante, más allá de si se llega o no a alcanzar la beatificación, lo más importante es que podamos ver el ejemplo de santidad, el testimonio de santidad de esta niña y que a todos nos inspire. Y les recuerdo que en el caso de las personas que están en proceso de beatificación, los siervos de Dios, uno les puede rezar, no públicamente, ¿verdad? No se puede hacer culto público, pero sí privadamente. Vimos la tarjetita esa que había autorizado Monseñor Rubén Odio en el año 58. Ahora que se abrió la causa de canonización en el 2018, Monseñor José Rafael Quirós autorizó, emitió una nueva oración para pedir gracias y favores por la intercesión de la niña Marisa. Entonces uno privadamente le puede rezar a ella y pedir su intercesión, ¿verdad? En las causas que sean necesarias. Entonces creo que convendría que pidamos al Señor, ¿verdad? Esas gracias y favores, ¿verdad? Y sobre todo, pues conociendo el testimonio de ella, que procuremos aprender también de sus virtudes. Esto es parte de la historia de nuestra iglesia, es parte de lo que, de ese tesoro de santidad de la iglesia en nuestro país y que creo que necesitamos rescatar, que necesitamos redescubrir. Entonces, pues este era el último tema que yo quería compartir con ustedes. No era un tema de un gran proceso histórico, de un gran fenómeno, un gran acontecimiento histórico o de una figura de la alta jerarquía, sino más bien una figura pequeñita, discreta, pero altísima en cuanto a su testimonio de santidad, ¿verdad? Que
que creo que es un signo, un referente importante, ¿verdad?, de las maravillas que Dios realiza en nuestra iglesia día con día. Entonces, pues aquí concluimos el tema de hoy y les invito a que por favor dejen en el mural colaborativo alguna impresión, que compartan qué les parece un poquito esta historia, si ya la conocían, si no la conocían, qué encontraron de nuevo, cualquier cosita que quieran ustedes compartir de lo que hoy hemos hablado. Muchísimas gracias, que el Señor me las bendiga y nos vemos la semana entrante, si Dios lo permite, ya en sesión sincrónica para oírlas a ustedes exponiendo. Que Dios me las bendiga y que tengan una feliz octava de Pascua.